Hola a tots i benvinguts al segon episodi de Racons Joves. En aquesta ocasió, com podeu comprovar, he intentat mimetitzar-me amb un pastís de nata, xocolata i també maduixots. La raó? La combinació d'aquests ingredients afrodisíacs produirà en mi una aura de tendresa només comparable a la que desprenen els nadons. Així, despertaré profuns sentiments maternals en les noies i només és qüestió de segons que aquest mòbil comenci a sonar. Va, qui em vol llepar la xocolata? Nena, tinc un bon maduixot per tu. Va, truqueu-me. Truqueu-me! Joder. Pues res, ja me la llepo jo. Avui al Racons Joves visitem una botiga molt dolça, tan dolça com la nostra convidada, la Sònia Benages. Hola, Sònia. Hola, Adrià, què tal? Molt bé. I tu? Aquí estem, en un racó molt maco. Quin és aquest racó? Aquí tens la Lolita Baker, que és una botiga especialitzada en cupcakes. Molt bé. Espera. Tens una miqueta de nata aquí. Va, vinga, que t'ho ensenyo. Sonia, ¿cómo vas a descubrir Lolita Bakery? Pues estaba un día paseando por el centro, que hace poquito que vivo por aquí, y entré hacia adentro porque me llamó mucho la atención la música, que era la banda sonora de Amélie y tal, algo así muy años 50. Y entré, y claro, me quedé loca porque había un montonazo de cupcakes de diferentes sabores y que podías pedir. Y nada, de ese momento estoy todo el día metida aquí. Vamos, me reca a todo el mundo, siempre a todo el mundo le enseño. ¿Ets un llaminera tú o qué? Bueno, la verdad que sí, en mis momentos más íntimos, la verdad que mucho. Entonces aquí encuentro un refugio, ¿sabes? Si no me apetece ir a tomar algo al centro, ahí agobiada con la gente, pues me vengo aquí, estoy tranquilita, o sola o con alguien, y al menos me tomo algo diferente, ¿sabes? Que no es una Coca-Cola o un refresco. Mira, jo m'he demanat aquest de pastís de pastanaga. Oh, bueno, ya se ve. Como ves, está súper bien decorado, aparte de la presentación ya dice mucho. Ahí, o sea, puedes pedir, si quieres, yo qué sé, algo en concreto, tienes los fríos y los calientes. Y además, si haces un regalo, como aún está surgiendo mucho aquí en Barcelona, pues mira, quedas súper bien. Escolta, aquesta botiga té un estil molt peculiar. A tu t'agrada aquest estil? Hombre, la verdad que sí. O sea, toda mi gente y tal me llama Sonia Vintage por eso, ¿no? Porque es un rollo muy, no sé, muy acogedor, muy de otra época, ¿no? De la época de mis padres, o mucho más antigua. Sí. Y, no sé, me hace sentir más diferente, ¿no? Más potenciar mi personalidad, que no es mucho de ahora. Perquè tu ets cantant, no? Sí, hago un poco de todo, la verdad. O sea, me gusta comunicar todo lo que llevo dentro y la manera, pues no me importa si es cantando, actuando, presentando, en la radio, en la tele, aquí contigo. Sònia, tu ets una artistaza i no te'n pots anar d'aquesta botiga sense cantar-nos una cançó. Aquest lloc què t'inspira? Mira, hay una canción de Vega que se llama Lolita, que creo que va perfecto para el local. Pues venga, todo tuyo. Lolita pura, el último cigarro en el balcón. No, ya no cree en Dios. No sabe distinguir lo que le hace feliz, ella no se enamoró. No tiene elección, se hace mayor. Fantástico. Artista. ¿D'on sorgeix la moda dels cupcakes? Surge en Estados Unidos. Es un pastel de origen americano y se puso de moda cuando aparecen en la famosa serie Sex and the City, Sex en Nueva York, pero es un pastel de origen americano. ¿Y el nombre de la tienda por qué le pusisteis Lolita Bakery? Queríamos buscar algo que cuadrara con el concepto de lo que estábamos proponiendo, que sea femenino, que obviamente que fuera una mujer, que tuviera personalidad, por eso el nombre de una mujer,
y que al mismo tiempo fuera niñado, pero un poco sexy y un poco más adulto. Sé que habéis impartido cursos a clientes, ¿no? Sí. Que vienen aquí. ¿Qué tipo de actividades realizáis en esos cursos? Generalmente los cursos los hemos dado en otro lugar y hemos hecho uno aquí específicamente en la tienda. Lo que se trata del curso básicamente es explicar a la gente cómo se hacen los cupcakes, pero no solo darles una receta de un cupcake, sino explicarles qué es lo que pasa con cada uno de los ingredientes cuando se van mezclando. La idea es que la gente se puede ir de acá con una buena receta del producto, pero con la idea de lo que está pasando cuando está mezclando los ingredientes, porque si quiere variar la receta también lo puede hacer. Porque además de cupcakes, ¿estáis especializados en hacer alguna otra cosa? El concepto es que somos una pastelería donde las cosas se hacen en forma artesanal, con productos de alta calidad, y las cosas se hacen como se hacían antes, ¿vale? Con tiempo, dedicación y con mucho amor realmente cuando haces las cosas. Sé que habéis abierto otra tienda. Sí, es verdad. ¿Está situada al lado de la Pedrera? Sí, en la calle Provenza con Paseo Gracia, justo al lado de la Pedrera. Li acabo de comprar aquest filtre amorós a un nan que passava per aquí. M'ha cobrat 50 euros, el molt cabronàs. Així que espero que funcioni. Li posaré unes gotetes a la Sònia al cupcake. I ara? Está tan bueno. Qué sueño. Sònia? Sònia? Me cago un dent al coll de nan, que m'ha venut un somnífer! Si és que no es pot traficar amb éssers fantàstics!